Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Vamos a seguir con los temas que traíamos. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo. Yo les había mandado un audio con algunas consideraciones acerca del Espíritu Santo, que hay un libro de un autor que se llama Rollo Marín, que se titula El Gran Desconocido. Así le titula el libro que se refiere al Espíritu Santo. Y no deja de ser cierto. En realidad, en la Iglesia, uno de los grandes desconocimientos que hay por parte de los cristianos es quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra y cómo actúa, digamos, en el cristiano. Estamos acostumbrados a vincularnos más así también desde la fe y desde nuestra devoción y nuestra práctica cristiana a Jesucristo, que es Dios Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Al Padre, bueno, por allí nos dirigimos en la oración, también a veces, raras veces, en la mayoría de los cristianos, a Dios Padre, y el Espíritu Santo también queda un poquito relegado en las consideraciones, salvo una que otra oración. Entonces yo he querido dedicar el encuentro de hoy a hablar del Espíritu Santo, porque tiene que ver con los temas que veníamos hablando, que son la unión con Dios, la gracia, la santidad, y todas las demás cosas que hemos estado viendo, porque el Espíritu Santo en esto es un protagonista central. Y entonces quisiera comenzar inmediatamente con el tema para decirles cuán importante es la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo es quien viene a nosotros, es como un artesano. Yo les dije la vez pasada lo mismo. Como un artesano usa sus instrumentos, el pintor sus pinceles, el que hace algo en piedra sus cinceles, y así también el que hace algo con la arcilla y demás. El Espíritu Santo es quien es como un artesano que con su arte divino hace de nosotros una obra maestra, divinizándonos, nos hace semejantes al Hijo. Él es quien nos hace participar de la vida divina. Todo eso que nosotros venimos hablando, que venimos diciendo acerca de nuestra participación en la vida divina, es decir, que somos hechos como dioses, somos hechos dioses, como decían los padres de la Iglesia, eso lo realiza Dios Espíritu Santo. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es muy difícil como describirlo, por decir así. Generalmente se usan imágenes, por ejemplo, la paloma, el fuego, la brisa, el agua, la luz, la fuerza, porque es alguien dinámico. El Espíritu Santo es alguien que tiene la propiedad de influir en quien lo recibe, como son estos elementos. El agua moja, el fuego calienta, también el agua refresca o la brisa refresca, la luz ilumina. Entonces nos está dando a entender, primero, que el Espíritu Santo es algo dinámico, alguien que incide, que nos afecta de alguna forma, es decir, que nos toca y produce en nosotros cosas. Actúa, pero no desde el exterior. Esa es una de las cosas que tiene el Espíritu Santo. No actúa como alguien desde afuera, sino desde el interior de nosotros mismos. Y eso es lo más hermoso de todo. Por eso se dice que estamos habitados por el Espíritu Santo. Se usa una palabra técnica también que es inhabitación, es decir, dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu Santo es Dios mismo hablándonos, revelándose, dirigiéndose a nosotros. En realidad, quien lo hace más específicamente, por decirle así, es el Hijo. El Hijo es la palabra del Padre. Él es entonces quien se dirige a nosotros. Dios uniéndose a nosotros para divinizarnos es el Espíritu Santo. Dios uniéndose a nosotros. Es Dios actuando con potencia en nosotros. Es el Espíritu Santo. Es Dios dado como un regalo a nosotros. Hemos sido creados por Dios Padre. Hemos sido redimidos por Dios Hijo, que es Jesucristo, que ha estado con nosotros. Y somos santificados por el Espíritu Santo que está en nosotros. La actuación del Espíritu Santo es muy sutil, es muy silenciosa, pero es muy eficaz. El Espíritu Santo nos respeta tanto que no hace nada mientras nosotros no se lo permitamos. Así es Dios, en realidad.
Él no hace nada sin nuestro permiso. No es invasivo, no entra por la fuerza. Su presencia es suave, es pacífica, nos llena de luz, de gozo, de paz. Nunca es atropellador, nunca nos anula. Bueno, hoy quería más que decir algunas palabras de mi parte, de la reflexión que uno puede hacer, dejar hablar a los padres de la iglesia. Entonces vamos a comenzar viendo algunos de los textos que son tan iluminadores. Los primeros textos se refieren a lo siguiente. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Es este que les vengo diciendo en todos los encuentros. Es hacernos participar de su vida, divinizarnos, hacernos ser como dioses. Entonces vamos a ver un texto de Atanasio, una carta que tiene a un hombre llamado Serapión. Allí la proyección de los textos se han resumido por ahí un poquito para que se puedan leer mejor. Yo los tengo un poco más extensos, así que quizás hay cosas que yo vaya leyendo que no van a aparecer en pantalla, pero en todo caso después compartimos también este material para que tengan el texto entero. Atanasio, ¿qué dice? También se dice que por medio del Espíritu somos partícipes de Dios. Si por la participación del Espíritu nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina, sería un necio quien dijera que el Espíritu es de naturaleza creada y no de naturaleza de Dios. Claro, porque Atanasio estaba defendiendo al Espíritu Santo contra aquellos que decían que era algo que no era Dios. Entonces él dice lo siguiente, afirma ahí: por la participación del Espíritu nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Eso es lo que yo les decía, les compartía con algún ejemplo. ¿Se acuerdan de la mitología griega? De cómo los dioses en el Olimpo, según la mitología griega, bebían la ambrosía, que era un licor que les daba a ellos la inmortalidad. Entonces ellos solamente tenían exclusividad para esa bebida y no la conocían los seres humanos, hasta que a algunos se las dieron a probar. Bueno, es lo mismo. Por el Espíritu Santo es que se nos da a probar, a degustar esa vida de Dios. Por eso, aquellos donde Él se hace presente se divinizan. Fíjense esa frase, qué hermosa que es. Por eso, aquellos donde Él se hace presente se divinizan. Y nosotros, los cristianos, creemos que el Espíritu Santo se ha hecho presente en nosotros. En vos que me escuchás, en vos que sos bautizado, en vos que recibís los sacramentos, se ha hecho presente el Espíritu Santo. Entonces, allí donde se hace presente, ese sujeto se diviniza. Vos estás divinizado por el Espíritu Santo. No hay duda de que si el Espíritu diviniza, es porque su naturaleza es de Dios. Ahí afirma que realmente el Espíritu Santo es Dios. Después tenemos otro texto de otro padre de la iglesia que es Agustín, San Agustín, uno de los más conocidos padres de la iglesia, pero no es el único, que dice en su sermón 166. Al decirte que no seas hombre, no se te invita a que seas un animal sin razón, sino a que estés entre aquellos a quienes se les concedió llegar a ser hijos de Dios. Algo como diciendo Agustín, sé más que hombre, sé hijo de Dios. En efecto, Dios quiere hacerte Dios. Fíjense esta frase de San Agustín, qué fuerte que es y cómo nos impacta. Porque yo les digo siempre que a veces tememos tomar conciencia de lo que somos realmente. Y a veces las palabras las mezquinamos pensando que vamos a decir alguna herejía o que vamos a atentar contra la majestad de Dios o que vamos a caer en ofender a Dios por lo que consideramos que somos. Pero fíjense, los padres nos enseñan, en efecto, Dios quiere hacerte Dios, no por naturaleza, como lo es aquel a quien engendró, se refiere a Dios Hijo, ¿no? Sino por don suyo y por la adopción, del mismo modo que Él, al hacerse hombre, participó de tu mortalidad. Eso es lo que yo les venía explicando las veces pasadas, cómo Dios desciende y habita entre nosotros. Él, al hacerse hombre, participó de tu mortalidad, así, exaltándote, te hace participar a ti de su inmortalidad. Es el descenso de Dios para llevarnos con Él arriba. Agradéceselo y abrázate al don que se te ha hecho, para que merezcas disfrutar en el lugar donde has sido llamado, al lugar donde has sido llamado, a un lugar excelso, a un lugar hermoso, estar
con Dios, estar en Dios, Dios adentro de uno mismo. Fíjense qué textos más fuertes que son y que nos hacen dimensionar nuestra riqueza espiritual. Vamos a otro texto, esta vez de Gregorio de Niza. Tiene una obra muy linda que se llama La Gran Catequesis. Dice Gregorio de Niza: ninguna necesidad ha llevado a Dios a formar al hombre, sino que ha producido el nacimiento de tal criatura por sobreabundancia de amor. Por eso nos ha hecho Dios, en realidad no necesitaba para nada, por decir así vulgarmente, complicarse la vida al hacernos a nosotros, que mucho se le ha complicado con nuestras rebeldías, y ha tenido que hacer toda su hermosa obra de redención por nosotros. Bueno, así lo tenía dispuesto, él sabía los hijos que tenía, él sabía el ser humano que creaba. Él, por sobreabundancia de amor, y fíjense, no está puesto ahí, pero acá tengo un texto muy bonito que sigue a eso, ¿no? Efectivamente, era necesario que su luz no quedara invisible, ni su gloria sin testigos, ni su bondad sin provecho, ni intactas todas las demás cualidades que contemplamos en la divinidad, como habría sucedido de no haber existido quien participara de ellas y las disfrutara. De no haber existido quien participara de ellas y las disfrutara. Como queriendo decir, el interés de Dios es compartir lo que Él es hacer disfrutar a otros, es decir, a nosotros los seres humanos, de lo que Él es dar de su riqueza, de sus bienes, de su vida, de su divinidad a otros, darle eso que Él es a los seres humanos. Por tanto, si el hombre nace para hacerse partícipe de los bienes divinos, necesariamente tiene que ser constituido de tal manera que pueda estar capacitado para participar de esos bienes. Era necesario que en la naturaleza humana se mezclara algo emparentado con lo divino, de modo que gracias a esa correspondencia o a ese parentesco, el deseo lo empujase hacia lo que es familiar. Es decir, este parentesco que tenemos con Dios nos empuja a lo que nos es familiar, es decir, la divinidad. Estamos hechos para eso. Acá San Gregorio pone el ejemplo de los seres. Dice, todos están provistos de manera correspondiente a su forma de vida. Los seres irracionales, que por ejemplo han sido hechos para el aire o para el agua, ya están creados para que sepan vivir en ese hábitat. Como queriendo decir, nosotros desde la creación misma estamos hechos para la divinidad. Muy bien, fíjense entonces que hay otro texto ahí a continuación, creo, de Gregorio de Niza, ¿sí? Es allí donde es lo que yo les decía recién. Por esta causa se le proveyó no solo con la vida, sino también con la razón, la sabiduría y todos los bienes dignos de Dios, con el fin de que por medio de cada uno de ellos apetezca lo que le es propio. Por tanto, al ser también la eternidad uno de los bienes de la naturaleza divina, era absolutamente necesario que la preparación de nuestra naturaleza no careciera tampoco de ese bien, sino que en sí misma tuviera la inmortalidad, de modo que gracias a esa facultad innata pudiera conocer lo que está por encima de ella y desear la eternidad divina. Esto se parece mucho a aquello que decía San Agustín, padre de la Iglesia, que nos decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa está inquieto, hasta que descansa en ti. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, divinizarnos. Es la unión con Dios, es hacernos participar de su vida. Ven que esto tiene que ver con todo lo que veníamos hablando de antes. Ahora les voy a decir otra cosa, que es que en el Espíritu Santo todo Dios entra en nosotros. Ahí vamos a poner unos textos de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, dice Jesús: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Es clarito lo que dice Jesús, habitar en nosotros. No nos tiene que quedar duda que tenemos adentro a Dios. Dentro de nosotros está Dios, morando, habitando, viviendo, permaneciendo, quedándose dentro de nosotros. Dios mismo, Dios mismo. No estamos hablando de algo de Dios, de un atributo de Dios, de la gracia de Dios. No, es Dios en persona.
el que está dentro de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que no solamente nos entre en la cabeza, porque en la cabeza este misterio no nos puede llegar a entrar, sino en nuestro corazón, en nuestra vida, que se manifiesta en nuestro ser cristiano? En nuestro ser cristiano a veces nos sentimos como huérfanos, como gente sin nada, como que no tiene nada por dentro. Y a veces tanto hacemos hincapié en el pecado, en haber perdido la gracia, en estar desprovisto de no sé qué, que olvidamos esta riqueza enorme. Dios en nosotros, lo dice el mismo Jesús. Después, dice también San Pablo en su primera carta a los Corintios: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita, el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios mismo en nosotros. Siempre está. Vamos a otro texto de San Atanasio, también padre de la Iglesia, de la carta a Serapión. Dice San Atanasio: en efecto, lo que el Espíritu distribuye a cada uno es suministrado por el Padre mediante el Verbo. Recuerden que al decir Verbo nos estamos refiriendo a Dios Hijo. Y se le dice Verbo porque por el Hijo Dios Padre habla, por el Hijo se expresa, por el Hijo se manifiesta, por el Hijo nos dice las cosas, nos cuenta, nos habla. Entonces, es suministrado por el Padre mediante el Verbo, pues todo lo que es del Padre es del Hijo. Por lo que todos los carismas dados por el Hijo en el Espíritu son del Padre. Actúa la Trinidad, es decir, lo que quiere decir San Atanasio es que si está el Espíritu Santo en nosotros, está el Hijo y está el Padre. Y estando el Espíritu en nosotros, también está en nosotros el Verbo, que es quien lo da. Y en el Verbo está el Padre. Y así tiene lugar el texto: yo y el Padre vendremos y haremos morada en él, que es la que leímos recién. Pues donde está la luz, allí está también el resplandor. Y donde está el resplandor, está allí su energía y su gracia espléndida. Esta es la imagen hermosa que usa San Atanasio para hablar de la Trinidad. Fíjense: luz, resplandor y energía. Entonces, la luz es Dios mismo, Padre. Resplandor es el Hijo y esa energía que da es el Espíritu Santo. Quédense con esa palabra energía porque es muy importante. Vamos ahora a otro texto de San Atanasio, también de la epístola a Serapión. Dice: pues no existe nada que no se haga y se realice mediante el Verbo en el Espíritu. O sea, no existe nada que no se haga con el Hijo y el Espíritu, con el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu es inseparable del Verbo, van los dos juntos. Saben que hay un padre de la Iglesia, San Ireneo, que al Hijo y al Espíritu Santo, ¿saben cómo les decían? Las manos de Dios, del Padre. Es decir, es como que Dios Padre actúa a través del Hijo y del Espíritu. Las manos de Dios, les decía San Ireneo. Por eso, cuando se dice que el Espíritu se hace presente en uno, se entiende que en él está presente el Verbo que da el Espíritu. Ciertamente el Espíritu es inseparable del Hijo. O sea, cuando Jesús dice: iremos a él y habitaremos en él, está no solamente, porque dice ahí, no lo menciona el Espíritu, pero se sobreentiende que también está el Espíritu. O sea, es la Trinidad misma la que vive en nosotros, queridos hermanos. La Trinidad misma en nosotros. Ojalá en algún momento de nuestra vida podamos tomar conciencia de lo que eso significa. Y no solamente tomar conciencia, sino vivirlo, experimentarlo. Entonces vamos ahora a otro texto más, que es de Atanasio, también contra los arrianos, que dice Atanasio: el Hijo está en el Padre, ya que es su propio Verbo y su esplendor. ¿Ven? El Hijo está en el Padre como la voz está en nosotros. Nosotros, por el contrario, sin el Espíritu somos extraños y apartados de Dios. Fíjense lo que dice. O sea, gracias al Espíritu Santo es que nosotros tenemos parentesco con Dios, estamos unidos a Dios, tenemos relación con Dios, gracias al Espíritu Santo. Nosotros, por el contrario, sin el Espíritu somos extraños y apartados de Dios. Pero gracias a la participación en el Espíritu, esa participación que vos tenés, que se te da a través de la iglesia, a través de los sacramentos, esa participación que vos tenés, estamos unidos a la divinidad. Vos estás unido a la divinidad. ¿Divinidad quién es? Es Dios. De modo que nuestro estar en el Padre no es nuestro, sino del Espíritu que está en nosotros y permanece sobre nosotros. Permanece, está,
permanece. Grábense esas palabras en la cabeza. No es que el Espíritu Santo va, viene, está, permanece, habita, mora, reside, tiene su domicilio en nosotros. Bueno, seguimos dejando hablar a los padres, que muchas cosas hermosas nos dicen. Ahora les voy a decir lo siguiente. El Espíritu Santo es Dios que puede entrar en nosotros. De otra forma, nadie puede, no hay manera de que alguien entre en nosotros. Ni las potencias angélicas, los ángeles, no pueden entrar en la persona. Sí, los ángeles tienen la capacidad a veces de sugestionar, de influir, de afectar a la persona, pero desde afuera, no desde el interior. De hecho, el demonio, que es un ángel, llega hasta poseer a la persona. Hay posesiones diabólicas, pero sin la voluntad de la persona. No colabora la persona, pero nunca el demonio u otro ángel, porque el demonio es un ángel, ningún otro ángel bueno puede ingresar en nuestra conciencia, en nuestro ser más íntimo, en nuestra esencia, en nuestra alma. No puede, no, es imposible. Sin embargo, para Dios no es imposible. Cuando nosotros le abrimos la puerta, Dios sí puede entrar dentro de nosotros hasta nuestro ser más íntimo y profundo, hasta nuestro ADN espiritual, por decirles así. Allí dice el texto de Juan Casiano, que es un monje, un padre del desierto, también muy bueno este hombre en toda su doctrina. Compenetrarse y unirse mutuamente hasta el punto de que uno contenga al otro es patrimonio exclusivo de la divinidad. Eso es lo que dice. O sea que el único que puede compenetrarse con nosotros es Dios. Dice, solo la augusta Trinidad penetra de tal forma las naturalezas intelectuales que no solo las abarca y ciñe por completo, sino que se desliza y se expande en ellas. O sea, se enseñorea de nosotros el Espíritu. Se pasea como se paseaba, dice el texto del Génesis, Dios por el jardín del Edén. Solo Dios puede introducirse en las sustancias espirituales e intelectuales, o sea, nuestra alma, esa es la sustancia espiritual e intelectual. Por cuanto solo Él vive en todas partes y subsiste en todas las cosas, únicamente Él cala hasta el fondo los pensamientos del hombre. Únicamente Él. Ustedes saben que los ángeles no pueden saber lo que nosotros pensamos, ni los ángeles buenos ni los ángeles malos que son los demonios. Ellos no pueden saber lo que uno piensa. Ellos se dan cuenta, según el mismo Juan Casiano, se dan cuenta de lo que estamos pensando porque son muy vivos, muy inteligentes, muchísimo más que nosotros. Se dan cuenta por nuestras reacciones, por nuestras actitudes, por nuestras conductas. Allí se dan cuenta los ángeles qué es lo que nosotros estamos pensando, pero ellos no tienen la capacidad de saber, de leernos la mente. Sin embargo, acá dice, únicamente Dios cala hasta el fondo los pensamientos del hombre, sus movimientos interiores, eso que los ángeles no pueden captar de nosotros, penetrando hasta el santuario más íntimo del alma. Fíjense qué hermoso esto, qué hermoso. Allí donde somos nosotros mismos, donde estamos nosotros, nuestra conciencia, eso más íntimo, profundo y sagrado y cerrado que tenemos, allí solamente puede entrar Dios. ¿Dios cómo? Dios Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu que entra en nosotros sutilmente, como el viento, como esa brisa, como esa respiración que ingresa en nosotros y va tomando posesión de nosotros, y nos va transformando, nos va limpiando, nos va purificando. Él hace esa tarea. Qué hermoso lo que Juan Casiano nos enseña sobre el Espíritu Santo. Bueno, ¿para qué entra el Espíritu Santo en nosotros? Entra para ponerse manos a la obra, porque el Espíritu Santo es dinamismo, es energía, es acción, es potencia. Entonces, cuando Él entra, lo que hace es comenzar a hacer una obra, un trabajo, una labor. Ya les dije yo que el Espíritu Santo se lo menciona como fuego. El fuego calienta, quema, el fuego purifica, ablanda, como el agua. También el agua ablanda, permite amasar, permite hacer formas, permite saciar la sed, permite refrescar, limpiarse, purificarse.
estos elementos nos llevan a pensar que el Espíritu Santo siempre actúa, por algo está dentro de nosotros, no nos deja igual, nos impregna hasta lo más profundo como el aceite. Ven que nosotros usamos óleo, que es aceite para la confirmación, para el bautismo, para la consagración sacerdotal, para cuando se consagra una iglesia. El aceite también es señal del Espíritu Santo. Cuando en el Antiguo Testamento se ungía un rey, se le echaba aceite en la cabeza y esa unción, que era como elegido por Dios, ese signo, lo consagraba como rey. O los profetas se decían que estaban ungidos por el Espíritu de Dios. Bueno, ¿por qué aceite? Porque el aceite penetra la piedra. El agua no se evapora, pero el aceite penetra la piedra. No sé si ustedes han visto alguna vez o han echado aceite sobre una piedra. Por ahí a los que tienen más idea de autos y demás, ven cuando el auto pierde aceite, cómo mancha las baldosas, y por eso nosotros le ponemos abajo un cartón o algo, ¿por qué? Porque el aceite se penetra en la piedra, en la dureza. Entonces, esa también es un signo muy lindo que tiene el Espíritu Santo. Es un aceite que ingresa hasta lo más duro que puede haber, penetra y no se evapora, se queda ahí. Bueno, también nos transforma como cuando se pone un sello de lacre sobre el lacre. Eso hay una imagen muy linda que la vamos a ver después. Bueno, para explicar la obra del Espíritu Santo, voy a tomar un ejemplo que ya les vengo hablando yo, que es el ejemplo del parral. El parral. Bueno, me sirve mucho esta imagen realmente, y quiero con esta imagen hablarles de lo que es el Espíritu Santo, lo que es el cristiano, lo que es la gracia, etc. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Miren que estamos hablando de misterios acá. Estamos hablando de cosas que Dios nos permite conocer por su gracia. Sin su revelación divina no podemos hacerlo, y sin que el Espíritu Santo que está en nosotros nos abra la inteligencia y nos permita conocer todas estas cosas que son revelación de Dios, son misterios grandes que nos son concedidos conocer. Bueno, primera cosa que yo les voy a explicar. No sé, creo que en la conferencia hay personas que son de otras provincias. No sé si estarán participando esta noche o se han venido participando, pero bueno, nosotros los sanjuaninos tenemos una familiaridad muy, muy grande con todo el tema vitivinícola, los parrales, la uva, el vino. Entonces los ejemplos se nos vienen claros y con pocas palabras me van a entender a mí que estoy diciendo, pero yo me voy a detener por ahí en algunas otras cositas en consideración a los que no son de la provincia y quizás no conocen acerca del cultivo de la vid. Lo primero que les tengo que decir es lo siguiente. La vid es una planta que en su estado salvaje, cuando no tiene dónde guiarse y trepar, se extiende por el piso como la planta de melón. No sé si ustedes conocen, han visto alguna vez un melón, un zapallo, que se va guiando por el piso como una planta rastrera. Allí en la imagen que tienen en pantalla, ven a la izquierda esas cepas que están como en su estado natural, normal. Fíjense, crece la cepa, pero se van guiando por el mismo suelo, porque es una planta rastrera, la cepa. Tiene capacidad de prenderse con sus zarcillos a algo que la eleve, pero si no tiene nada cerca que la pueda poner en pie, la planta queda siempre por el piso y se va guiando por el piso. La vid en estado salvaje extiende mucho sus ramas y produce mucho follaje, lo cual va en desmedro del fruto, que no tiene la dimensión del que se obtiene de una planta cultivada, que para eso se la poda para que tenga más fruto, como dice el Señor, que el que lleva fruto se lo poda para que dé más fruto todavía. El racimo de la planta salvaje, de la planta de vid silvestre, está en el suelo, al alcance de los insectos y los animales, o bien de la podredumbre que se le produce por el mismo contacto con el suelo. Hay que sumar a eso que recibe agua, las plantas silvestres, así como cualquier monte, solo de la lluvia que puede caer o que eventualmente le llega de alguna forma casual. Y acá nosotros en la provincia sabemos lo seco que es. Entonces por allí, tomando el ejemplo también ese, nos podemos valer de saber que el agua es muy ocasional. Todo eso hace que esta noble planta, en su estado meramente natural, puede crecer y dar frutos, pero solo según su propia capacidad y apenas para seguir reproduciendo la especie. Es decir, todo fruto lleva dentro una semilla y la semilla es para la reproducción de la especie. Entonces,
todo vegetal que produce fruto busca que un animal o un insecto lo coma y transporte la semilla que está dentro a otro lugar, y de esa forma, cayendo la semilla en la tierra, la planta se reproduce, nace una nueva plantita. Entonces, las plantas silvestres de vid, a lo sumo, el racimo que dan es como para prolongar la especie, nada más. No, si uno los busca, son racimos muy pobres, muy pequeños y a veces carcomidos por los insectos y demás. Apenas para eso tienen un racimo. En cambio, cuando el hombre la cultiva, ahí fíjense en la misma ilustración, la foto de la derecha, vemos ese parral hermoso que sale ahí, fíjense en eso. Cuando el hombre cultiva la vid, le instala un sistema de palos y de alambres que constituyen el parral. ¿Para qué lo hace? Y para que la planta trepe lejos del suelo, se guíe bien abierta y pueda recibir aire y sol, que le hace bien a la planta. O sea, la empieza a cultivar. Bueno, además de eso, se elige la vid que se va a cultivar, buscando que sea una variedad escogida, buena productora de vino, por ejemplo. Para ello se obtienen plantitas nuevas de barbechos. Bueno, ahí vamos a ver lo que es un barbecho, para los conocedores y para quienes no conocen. Eso que está en la ilustración son barbechos, es decir, como almácigos, por decir así caseramente, de la vid. ¿Cómo se hacen esos almácigos? Del sarmiento que se poda, en la época de poda que es el invierno, cuando no circula la savia y la planta parece seca, de esos palitos secos que se llaman sarmientos, se eligen algunos y se le hace todo un proceso para que pueda echar raíces. No me voy a detener ahora, se trasplantan hasta que salen raíces, se van guardando, enterrados en frigorífico. ¿El tema cuál es? Que de un sarmiento que parece muerto, un sarmiento que parece seco, que sería como el descarte de una cepa, de ese sarmiento se hace una nueva planta. Fíjense, así se reproducen las vides. Entonces, para eso, si yo quiero una planta de vid buena, compro barbechos. De hecho, saben que dicen que nuestras cepas acá en América o en San Juan han llegado en los barcos de los que venían, no sé bien cuándo, pero venían de Europa o del Líbano o de no sé dónde. Traían esos barbechitos para trasplantarlos aquí, y gracias a eso es que nosotros tenemos ciertas variedades de uva que son de aquel lado, del lado europeo o del Asia Menor. Bueno, se obtienen esos barbechos. O bien se injerta una planta nueva sobre un pie bueno. El injerto, ¿por qué se hace? Porque generalmente hay cepas que no soportan mucho las pestes o las enfermedades que provienen de la tierra. Entonces se planta una vid que aguante ese suelo o esa peste, o que tenga una raíz sólida que penetre la tierra dura. Después se corta el ras prácticamente, se deja un tocón, un pedacito del tronco, y sobre ese tronco se injertan yemitas de la planta que sí produce buenos frutos. Es decir, sobre esa planta vieja, o a veces sucede lo mismo cuando quieren sacar un parral, en vez de sacarlo de raíz, dejan todos los pies, digamos la planta, y encima de eso ponen la variedad que quieren cultivar, la variedad que quieren obtener. Se realiza un injerto, un trasplante en esa planta. ¿Ven? Esas son dos formas que se las quiero explicar. Bueno, una vez instaladas las plantas, instalado obviamente los palos, el alambre, las trabas, etc., hecho el parral, se instalan las plantitas allí y se comienza con distintas labores. Se las riega las veces necesarias, se agregan nutrientes al suelo para que el crecimiento sea mejor, se la cura de las pestes y los insectos. Cuando hay heladas se las templa con el fuego que se prende en tachos dentro del parral. Eso quizás lo han visto alguna vez. Cuando llega una helada, sobre todo las heladas tardías que son tan perjudiciales, empiezan en los parrales a prender tachos con fuego para que se arme una atmósfera cálida o por lo menos templada que proteja las plantas de la helada. Se la poda cortándole los sarmientos que solo se van en vicio, como decimos nosotros, y aún los que son fructíferos para que lleven más fruta. Se ralean los racimos para que los frutos sean mejores.
A todo esto se le llama labores culturales. Todo esto que se realiza es para lograr que una planta que en su origen fue silvestre pueda fructificar extraordinariamente. Bueno, dicho esto, vamos ahora al ejemplo del parral y quién la cultiva para explicarles cosas más acerca de lo que venimos hablando. Bueno, un hombre tiene una tierra fértil pero no labrada como la que sale ahí en la imagen. En ese campo, ese terreno, esa finca no está labrada y en ella establece un parral. Fíjense, llega de la tierra que está inculta al parral cultivado. Para eso hace una gran inversión. Compra todas las herramientas necesarias. Paga el canon de agua de riego, consigue los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, hace un galpón para guardar las herramientas y todo eso para hacer su parral. Vamos a las comparaciones ahora. La finca y todo lo necesario que este hombre tiene para el cultivo de la vid es la iglesia. Vamos a la comparación. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos todo lo necesario para dar frutos. Esos frutos de santidad. Tenemos todas las herramientas, todos los insumos y todos los recursos que necesitamos. La vid somos nosotros, cada uno de los creyentes, criaturas naturales llamadas a la vida sobrenatural, como la vid que en su estado silvestre es una planta rastrera que está por la acción del hombre llamada a ser una planta hermosa que da frutos abundantes. El dueño de la finca, sigamos con el ejemplo, que es ingeniero agrónomo y conoce de vides, o enólogo de última, trabaja, incide sobre la cepa, la cuida, la guía, la transforma. Ese es el Espíritu Santo. Incide, cuida, guía, la transforma, la hace crecer. Él, como un agricultor, como alguien que sabe, se dedica a darle al parral la forma que le parece más adecuada para hacerle dar los mejores frutos. Hay distintas formas de parrales según la variedad de uva. Y entonces es el Espíritu Santo ese que sabe qué hacer con el parral, cómo hacerlo crecer. La vid, nosotros, podemos crecer estimulados por esa acción y ser bien fecundos. Las manos del agricultor, sus dedos, son los cristianos con sus ministerios al servicio de la santificación de los demás. Las herramientas, porque también se usan herramientas como esas que ven ahí en la ilustración, las herramientas con las cuales el hombre labra la tierra, arma la estructura, trasplanta los barbechos, poda, riega, ara, etc., son los sacramentos. Los sacramentos son instrumentos con los cuales Dios, que es el labrador, a través de la iglesia, logra hacer que una tierra fértil, pero inculta, que es el hombre, pueda contener una viña y que la viña pueda dar fruto, que una planta pueda dar mucho fruto abundante y fruto de calidad. La tarea que cada herramienta realiza en la tierra, fíjense, la herramienta que cada realiza en la tierra y en las plantas es la gracia sacramental. Ven que muchas veces se habla de gracia santificante, gracia sacramental, gracia actual. Bueno, ahora lo vamos viendo así con un ejemplo. Es decir, la gracia sacramental es la acción, el trabajo, la labor que cada herramienta específica para algo va realizando en la tierra o en la planta. Esa gracia sacramental actúa en el creyente gracias a la acción de cada sacramento. Gracias a esta acción del Espíritu Santo, el creyente pasa del estado salvaje e inculto al estado de planta cultivada, con fruto abundante y duradero. El labrador hizo un trabajo, tomó un pequeño sarmiento para hacer de él un barbecho, que es lo que yo recién les expliqué. Lo enterró un tiempo para que sacara raíces, así se hacen los barbechos, se entierra el sarmiento un tiempo en la tierra hasta que saca raíces, capaz de generar con esa pequeña ramita una nueva planta fructífera. Y también se puede comparar el trabajo que les expliqué de injertar una planta en un pie bueno. Eso es la gracia santificante, que es lo que transforma a una persona buena, como una cepa buena, la transforma en persona santa. Nos da la capacidad de dar frutos de santidad, de dar frutos que exceden nuestra capacidad meramente humana.
nuestras virtudes humanas, o sea, con la gracia santificante es lo que nos constituye como lo que somos, santos. La gracia santificante es la que te da la identidad. Sos un santo, sos un hijo de Dios. Tenés familiaridad con Dios. Esencialmente, eso es lo que sos. Como la planta de vid, por su esencia, es vid y da uvas y no da abrojos. Es una vid. Es lo que esencialmente es esa planta y lo que está llamada a producir. Bueno, vos sos cristiano, estás llamado a producir frutos de santidad por la gracia santificante que te da esencia, personalidad, te da lo que vos sos. Y de eso que vos sos surge todo lo demás. Como de esa ramita, con esa potencialidad y virtualidad, surge toda una planta de vid con mucho fruto. Eso es la gracia santificante. La esencia, lo que te hace ser capaz de. La gracia sacramental, lo hemos dicho, es la labor que cada instrumento o sacramento te va realizando, la poda, el riego, la guía, etc. Bueno, gracias a esta acción del Espíritu Santo, que es como ese labrador, el creyente pasa del estado salvaje e inculto al estado de planta cultivada. Bueno, ¿qué es la gracia, digámoslo así, no? La gracia es la fuerza, la energía, el movimiento, es la actividad con la cual se llevan a cabo todos los trabajos que va produciendo sus efectos en la planta. Eso es la gracia. Es el dinamismo, la actividad, la tarea, el esfuerzo, el estar en movimiento, en lo que hace el operario, lo que hace el dueño de la finca, estar, trabajar, incidir, eso es el movimiento. Recuerdan que el Espíritu Santo es dinamismo. La gracia es algo dinámico, es potencia para realizar o llegar a ser. El Espíritu Santo, de quien viene la gracia, es eso, es movimiento, es fuerza, es la energía divina en persona, es la fuerza divina, es la dinamis, como se le llama en griego, ¿no? Es la dinamis, la fuerza de Dios hecha persona. Y lo más bello de todo es que esa energía, esa fuerza, es amor, es la fuerza del amor, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y ese amor es una persona. Y como dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, hay un texto ahí sigo con el tema, que la gracia actual es como el agua. La gracia actual, también han escuchado hablar de la gracia actual. ¿Qué les diría yo? Es como el agua, como cuando se riega un parral, que entra el agua por las acequias. Ahí hay una imagen ahí está, ¿ves? Esa agua que va circulando es la gracia actual, que siempre necesita seguir regando la finca. Lo que hace que la planta, tomando los minerales del suelo, elabore la savia llena de nutrientes que circula por su interior y la hace producir yemas, ramas, hojas, flores, fruto, etc. Todo lo que la hace crecer, la vida misma. Esa sería la gracia que se pierde con el pecado. Ven que a veces dice, perdió la gracia. Bueno, es esa, es decir, alejarse de Dios, desvincularse de Él. Es como dejar de regar la finca. Yo hice todo el trabajo, hice los parrales, puse las plantitas, aré, etc. Y dejo de echarle agua. ¿En qué termina todo? En una sequedad completa. Bueno, entonces esa es la gracia actual o la que se pierde, que dicen. Es decir, no regar el parral. Eso es, no regar, tapar la sequía, que no entre más agua al parral. Eso sería perder la gracia. ¿Y cómo se hace eso? Pues el pecado obstaculiza, como si a esa sequía se llena de mugre y se hace un tapón ahí con las botellas, desechos y todo que trae el canal, y no pasa el agua, y nadie revisa, y nadie cambia, y nadie limpia. Llega un momento que no entra más agua al parral y se seca toda la producción, no hay uvas, ni cepa, ni nada. Bueno, esa es la gracia que se pierde, que dicen. Lo dicen, es así, según el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Bueno, ya lo dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, separados de mí nada pueden hacer. Bueno, podemos seguir obviamente con los ejemplos. La poda es ir
podando de nosotros aquello que se va en vicio, es decir, que nos hace ir la savia, la vida, la fuerza, para otro lado que no es fruto. La atada, les comento a los que no son de San Juan, si es que hay alguno por allí, que se atan los sarmientos podados a los alambres para que vaya guiándose hacia un lugar determinado, ¿no? Se va dando forma a la planta. Sería nuestra adhesión a la voluntad de Dios para crecer según su sabio parecer. Bueno, vamos al fruto, ¿no? Porque el fruto es lo que en el fondo, para eso trabaja el parralero, para tener fruto, el viñatero. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero, dice el Señor. El racimo que la cepa inculta naturalmente da son las buenas obras, que cualquier ser humano puede producir si lo quiere. Aún los no creyentes pueden ser virtuosos. O sea, una persona virtuosa no quiere decir que sea una persona santa. Y no por ser virtuoso llegás a ser santo. O sea, no es así. Sos santo porque sos de entrada santo. Una vid no llega a ser vid, empezó siendo un algarrobo y un día le dio por producir frutos buenos que son los racimos de uva y de golpe se convirtió en vid. No es así. El algarrobo te dará siempre algarroba y la vid te dará siempre vid. ¿Por qué? Porque desde que son chiquititos y la tierra les dio origen, están destinados a eso. Entonces, si vos querés ser santo, no te matés haciendo buenas obras, porque sos santo, Dios te hizo santo cuando te bautizaron. Y gracias a que sos santo, podés producir obras de santidad. Y si no las producís, quedás como la higuera estéril que el Señor maldijo. Entonces, el racimo que la cepa inculta produce son las buenas obras, que cualquier ser humano, aún los no creyentes, hacen. En cambio, el racimo que la cepa cultivada produce es grande, es sano, está preparado desde un inicio para consumo en fresco, que es la uva linda, esa que se consume, o para vino, es decir, para algo más que solo dar la semilla y multiplicar la especie. El racimo está bien logrado, está bien armado, está producido de una manera adecuada y dar mucho fruto bueno. Llega a ser fruto que alimenta a una familia. De ser una planta silvestre, inculta, llega a dar un fruto que alimenta a una familia. Trasciende su natural finalidad, que es solamente multiplicar la especie de la vid. Se multiplica su alcance. Hay muchos que sacan provecho de su dulzura y de sus nutrientes. La uva comienza a ser también usada para la alimentación del ser humano. Su alcance llega más lejos, aun cuando se transforma en vino que alegra el corazón del hombre. Ya la cepa se siente lograda, realizada. He llegado a estar en la mesa de los seres humanos. He trascendido mi mero ser uva y ser racimo por el piso. Ahora estoy siendo bebido por los seres humanos. Y llega, fíjate vos, el vino, la uva, a ser la sangre de Cristo en el cáliz de la misa. Algo completamente inmenso para el racimo que salvajemente crece, arrastrándose por el suelo a merced de los insectos y roedores. Tiene una trascendencia ese racimo gracias a que fue cultivado y fue elevado a una dignidad tal que llega a ser la mismísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasa con nosotros. Pasa con nosotros. Somos elevados a ese grado siendo meros seres naturales de este mundo, a ser transformados en Dios mismo. Los buenos racimos son las obras que el cristiano hace movido por la caridad. Son por los dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y estas obras pueden ser enormes, verdaderamente milagros. Dice el Señor en Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Jesús se anima a decir eso. ¿Quién puede hacer obras mayores que Él? Bueno, si lo dice Él será cierto, ¿no es cierto? Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Por eso los santos hacen milagros. Por eso vos podés hacer un milagro. Cualquiera. Todos. Las obras son frutos, los frutos son los ministerios que cada cristiano cumple dentro de la iglesia según su propio carisma. Carisma, otro tema más para hablar, otra charla más, que nos abre un panorama enorme. Bueno, ahora se los digo más técnicamente. La gracia es la vida divina en nosotros, comunicada por Dios Espíritu Santo, que entra en nuestro ser
y nos comparte su vida, la cual establece en nosotros un nuevo ser, nos transforma en nuevas criaturas y además deja establecido en nosotros un organismo sobrenatural, que sería como el parral, digamos así, que nos permite el desarrollo espiritual en la santidad. De esta manera queda implantada en nosotros la capacidad de llegar a ser como dioses, es decir, nos diviniza. Bueno, vamos a leer 2 o 3 textos para ir terminando de los padres de la iglesia. Dije que no iba a hablar mucho yo y les hablé mucho, pero creo que valía la pena la imagen del parral para que les quedara más o menos en claro en qué consiste esto de la gracia famosa, que no es nada más ni nada menos que la mismísima vida de Dios hecha transfusión en nosotros, como que Dios nos hace una transfusión de su misma vida. Bueno, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver un texto de San Basilio que es hermoso. Tiene un libro del Tratado del Espíritu Santo, es un padre de la iglesia. La familiaridad del espíritu con el alma no es la proximidad local, pues ¿cómo podría aproximarse corporalmente al incorporal, o sea, al Espíritu Santo? Sino el apartamiento de las pasiones que le sobrevinieron al alma por su afección a la carne y la privaron de la familiaridad con Dios. Ahí se está refiriendo al pecado, ¿se acuerdan que yo les hablé? Purificándose, pues, de la fealdad adquirida por el vicio, recuperando la belleza natural y devolviendo a esa especie de imagen real su forma de antes, esa imagen real que tenemos nosotros, imagen de Dios, hechos a imagen y semejanza, que el pecado arruinó. A esa especie de imagen real su forma de antes, únicamente así es el modo de acercarse al Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo. Y este, cual sol que se percibe con un ojo purificado, te mostrará en él mismo la imagen del invisible. Es decir, mientras más te acercas a Dios, más vas captando el misterio, más vas teniendo conocimiento de estas cosas de Dios. Mientras más te acercas a Dios, Él más te da a beber de la fuente de sus delicias. Él más te abre la mente y el corazón para que lo puedas entender y sobre todo amar. Dice San Basilio: y este cual sol, y en la feliz contemplación de la imagen verás la inefable belleza del modelo. Por él los corazones se elevan, los débiles son conducidos y los que quieren progresar llegan a la perfección. Él es quien, iluminando a los que ya están purificados de toda mancha, los vuelve espirituales por su comunión con él. Y como los cuerpos resplandecientes y transparentes, cuando cae sobre ellos un rayo luminoso, se vuelven brillantísimos y por reflejo producen un resplandor luminoso, así también las almas portadoras del Espíritu, o sea, a vos se está refiriendo. No pensés en otro, pensá en vos mismo. Las almas portadoras del Espíritu, iluminadas por el Espíritu, ellas mismas se vuelven espirituales, vos te volvés espiritual. Y proyectan la gracia en otros. Eso es el apostolado, es la gracia que se comunica a los demás. Sigue la obra de Basilio. De ahí proceden el conocimiento anticipado del futuro, la inteligencia de los misterios, la comprensión de las cosas ocultas, la distribución de los carismas, la ciudadanía celestial, sos hecho ciudadano del cielo, la danza con los ángeles. Perdón que me perdí. La danza con los ángeles, la alegría interminable, la permanencia en Dios, la semejanza con Dios y la cosa más deseable de todas, llegar a ser Dios. Fíjense lo que dice San Basilio. La danza con los ángeles. Allí estás participando vos también en este mundo, acá, ahora, en la tierra, ahora, hoy, 22 de octubre de 2020, año de la pandemia, acá en la tierra, estás participando de la danza con los ángeles, sos ciudadano del cielo, llegaste a ser Dios. Lo dicen los padres de la iglesia con su autoridad, con la autoridad magisterial que tienen los padres de la iglesia, porque a ellos se les han revelado todos estos misterios y nosotros estamos bebiendo de esto. Créelo porque es así, sin dudar, lo dicen los santos. Tales son pues nuestras nociones acerca del Espíritu Santo, las que nos han enseñado las propias palabras del Espíritu sobre su grandeza, su dignidad y sus operaciones, por no presentar más que unas pocas entre muchas. Vamos a ver una imagen primero para entender un texto de
de San Atanasio. Antiguamente y mucho se usaba este sello de lacre, que ven ahí la imagen, algunos habrán visto algún lacre por allí sellado, en las botellas de vino a veces tienen. Bueno, así se sellaba mucho antes, es decir, se ponía lacre líquido y sobre él se le aplicaba un sello con una marca, de tal manera que esa marca quedaba impresa en el lacre imborrablemente. Bueno, esa es, ¿por qué se los muestro? Y por qué quise que acá Santiago pusiera la imagen, porque realmente hay que verlo para comprenderlo. Dice San Atanasio en un texto que él tiene: además, el Espíritu se llama y es unción y sello. A ese sello se refiere al que acaban de ver recién. Escribe Juan: y la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, sino que su unción, su Espíritu se los enseñará todo. Ahora bien, las criaturas son ungidas y selladas en él. Esta unción es el soplo del Hijo, por lo cual quien tiene el Espíritu puede decir: somos perfume de Cristo. Y el sello imprime la imagen del Hijo, de modo que el que es sellado tiene la forma de Cristo. Cuando vos te bautizaron, en ese momento se te aplicó en el alma como ese sello, como esa marca, y para los que saben de ganado, como la marca que les aplican caliente a las vacas para saber de qué dueño es. Bueno, pero sobre todo con ese otro sello que vieron recién, porque ese imprime una forma, la forma de Cristo en vos. Interiormente en tu alma se imprimió ese sello, esa forma, esa imagen de Cristo. ¿Y eso quién fue? El Espíritu Santo. Él lo hizo. Vamos a un texto de Jerónimo. También el Espíritu se mantiene íntegro en nosotros cuando no andamos erráticos en las cosas espirituales, sino que vivimos por el Espíritu. Obedecemos al Espíritu y mortificamos las obras de la carne por el Espíritu, produciendo todos los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, etc. Vamos a Cirilo de Jerusalén. También hermosos los textos de Cirilo de Jerusalén, otro padre de la iglesia. Bebamos del agua viva que salta hasta la vida eterna. El Salvador dijo esto en relación al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. Atiende a lo que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. No ríos visibles que solo riegan una tierra que produce espinas y árboles, sino que iluminan las almas. Y en otra parte dice: pero el agua que yo les daré se hará en él una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Un nuevo género de agua que vive y salta, pero que salta sobre los dignos. Eso es el Espíritu Santo. Sigue el texto de Cirilo de Jerusalén, que compara el Espíritu Santo con el agua. La acción del Espíritu Santo tiene por objeto el bien y la salvación. En primer lugar, su venida es apacible, su percepción fragante, su yugo suavísimo. Es así el Espíritu Santo. Antes de su venida refulgen rayos de su luz y ciencia. Viene con entrañas de un verdadero bienhechor, porque viene a salvar y a curar, a enseñar, corregir, fortalecer, consolar, iluminar la mente, primero del que lo recibe y después también de otros por su medio. Esas son las labores que el Espíritu Santo hace en vos, como las labores culturales que el agricultor hace en la cepa para que dé fruto. Todo eso realiza en tu interior y lo estás realizando. Por algo sos cristiano y por algo tenés el Espíritu Santo. Sigue San Cirilo de Jerusalén. Y como cuando uno está primero en la oscuridad y después ve de repente la luz, la vista del cuerpo se ilumina y ve lo que antes no veía claramente, así al que se ha hecho digno del Espíritu Santo se le ilumina el alma y ve por encima de su capacidad humana lo que no conocía. Los misterios de Dios se te revelan. El cuerpo está en la tierra, pero el alma contempla los cielos como en un espejo. Y el hombre pequeño ve el principio del mundo y el fin del mismo, y el tiempo intermedio y las sucesiones de los reyes. Lo que no había estudiado lo sabe, porque le asiste el verdadero iluminador. Aun estando el hombre entre paredes, el poder de su conocimiento se extiende lejos y ve incluso lo que otros hacen. Los dones del Espíritu Santo. Sigue. Así Dios, dice Cirilo, nos ha proporcionado un gran auxiliador y protector, un gran maestro de la iglesia, un gran defensor nuestro. No temamos a los demonios ni al diablo, pues es mucho mayor nuestro defensor. Solo hemos de abrirle las puertas, pues está dando vueltas buscando a los que son dignos de él y busca sobre quién derramar sus dones. Está deseoso el Espíritu Santo por derramar sus dones sobre vos. Se llama también Paráclito porque consuela, anima y fortalece nuestra debilidad.
porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Otro poquito más de San Cirilo. El Espíritu Santo es cosa grande y omnipotente en sus dones y admirable. Considera cuántos estáis sentados aquí ahora, cuántas almas estamos presentes. En cada uno actúa según conviene, y estando en medio de nosotros, ve las disposiciones de cada uno, ve los pensamientos y la conciencia y lo que hablamos, pensamos y creemos. Realmente es mucho lo que acabo de decir, pero todavía es poco. Bueno, eso es lo que dice San Cirilo, y sigue todavía un poquito más con sus textos hermosos sobre el Espíritu Santo. Has visto el poder que ejerce en todo el mundo. No te quedes en la tierra, sube para arriba, asciende con tu pensamiento hasta el primer cielo y contemplas las innumerables miríadas de ángeles. Miríadas es cantidad inmensa, que allí habitan. Y si puedes, asciende con tu pensamiento todavía más arriba y mira a los arcángeles, a los espíritus, a las virtudes, a los principados, a las potestades, como quien es llevado al cielo, como quien es introducido en Dios mismo, allí en el paraíso. Las potestades a los tronos y a las dominaciones, gobernante de todos estos ante Dios Maestro y Santificador es el Paráclito. ¿Qué te está queriendo decir? Que estás en el cielo, porque los ángeles ¿dónde están? En el cielo, una forma de decir. Pero bueno, te quiere decir, el Espíritu Santo te transporta, te diviniza, te lleva al cielo, te hace estar participando ya desde ahora allí, junto a Dios. Y finalmente, dicen unos dos últimos textos de San Cirilo y terminamos, porque ya se nos ha hecho un poco largo. Dice, el Espíritu Santo te dará lo que no se ve. Vienes a una gran prueba, a una gran leva de soldados que dura 1 hora. No la pierdas, pues el mal sería irreparable. Pero si eres digno de la gracia, tu alma se iluminará y recibirás una fuerza que no tenías antes. Recibirás unas armas terribles para los demonios, y si no te desprendes de las armas, mantendrás el sello en el alma, y el demonio no se te acercará, sino que se fumará, pues en el Espíritu son arrojados los demonios. Y otro texto que continúa a continuación. Si creyeres, no solamente recibirás el perdón de los pecados, sino que harás cosas sobrehumanas, milagros, frutos de santidad, vida sobrenatural. A eso estás llamado. Ojalá llegaras a ser digno incluso del carisma de profecía. Por lo demás recibirás tanta gracia cuanta puedas contener, y no solo lo que yo digo, pues es posible que yo mencione cosas pequeñas y que tú recibas grandes, ya que la fe es un negocio seguro. Te asistirá siempre el Paráclito protector. Se ocupará de ti como de un soldado, de tus entradas y de tus salidas y de los que maquinan contra ti. Si no le contristas con el pecado, te dará toda clase de dones carismáticos, toda clase de frutos en vos. Yo les estoy diciendo estas cosas a todos ustedes que me miran, que me escuchan, para decirles que la vida espiritual es patrimonio de todos y cada uno de los cristianos. El desarrollo de todo lo que tenemos dentro es para todos, según la condición de vida que tengan, no importa. No es únicamente para los consagrados, para los contemplativos, para los monjes, para las monjas, para los curas. Es para todo cristiano, esto que les estoy diciendo. Estas alturas inmensas de santidad, este saborear la vida de Dios es para vos. Sea lo que fuere que estés haciendo y que vivás como vivás. Sos cristiano, estás hecho para esto. Sos cristiano, estás hecho para vivir así, en esta intimidad profunda con Dios. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida espiritual, con tu desarrollo, con todo lo que tenés adentro para explotar de divinidad, para gozar de estas cosas que son misterios, pero al mismo tiempo también son un consuelo para el corazón y son la misma vida para la que estamos llamados? A esto estamos llamados, para esto hemos sido hechos. Entonces, tómalo así, es un patrimonio de todos los cristianos, es un patrimonio tuyo. Dios mismo se ha inclinado para vos, ha bajado al mundo para darte todo esto a vos, para hacer de vos un santo, para que puedas compartir con Él su vida. Es Dios mismo que, como el padre que espera que el hijo vuelva a la casa para almorzar con él en la mesa, está haciendo Dios con vos, invitándote ya desde este mundo a comer a su mesa, a compartir con vos y con tus hermanos en la iglesia.